Octubre es el mes rosa y como siempre, cada 19 de octubre es el día contra la lucha del cáncer de mama. Esa prevención es sumamente importante, pero también el diagnóstico, el seguimiento, la contención y por supuesto que las indicaciones de un especialista. Esta mañana me acompaña la doctora Jessica Salazar una vez más para tomar conciencia de la importancia del cáncer de mama. Bienvenida, Jessica, me encanta que estés aquí nuevamente tomando conciencia de que todo octubre a nivel mundial se celebra el mes rosa, pero más que una celebración es un llamado de conciencia a esa lucha contra el cáncer de mama. En Venezuela no nos quedamos atrás con todas estas campañas, pero yo creo que hoy es un día bastante importante, ya que mañana 19 de octubre es el día justamente en el que se sube más la voz para esta lucha. Pero ¿cómo prevenir el cáncer de mama? Me encanta que estés con nosotros. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a ti por invitarme a este programa, gracias a todos. Bueno, como tú muy bien dijiste, el cáncer de mama continúa siendo la primera causa de muerte de las mujeres a nivel nacional. Es por ello que se hacen todas estas campañas de concientización para la prevención, el diagnóstico precoz y un tratamiento asertivo de los pacientes que eventualmente puedan tener un cáncer de mama. No solamente es octubre, el único mes en donde nos tenemos que ver. Es importante que recuerden que durante todo el año es bueno que siempre tengamos en cuenta que debemos asistir y hacernos nuestros exámenes para evitar o prevenir el cáncer de mama. Sin embargo, como bien dijiste, mañana 19 de octubre que se celebra el día más importante de ese llamado de atención, pues hacemos todas estas campañas de concientización. Entonces, ahora que la pregunta fue ¿cómo hacemos para prevenir? Primero que nada, pues recordemos así rápidamente que el cáncer no es más que un crecimiento descontrolado de una célula en cualquier órgano, ¿ok? En este caso particular, pues el cáncer de mama. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Hay muchos factores, muchas cosas que hacen que eventualmente pueda ocurrir este desorden del crecimiento de esa célula, de ese tejido, de esa manera. Tenemos factores que nosotros tenemos, que nacimos con ellos, y tenemos factores que vienen asociados que pueden hacer que este desorden genético exista. Hay factores hereditarios que son con los que venimos, nuestros genes, que son personas que tienen familiares, madres, abuelas de primera línea que eventualmente ya han tenido cáncer de mama, pacientes que tengan genes como unos genes específicos, BRCA1, BRCA2, que también son mucho más, condicionan a que haya mayor probabilidad, pero también tenemos factores asociados como son el uso del cigarro, el consumo de alcohol, una dieta alta en grasa, personas que son sedentarias. Otra cosa importante que pudiese ser la menarquia temprana, que es cuando tenemos la menstruación antes de los 10 de lo normal, y la menopausia tardía. Todo esto porque el estrógeno está durante mayor tiempo y puede producir esa carga de estrógeno que eventualmente pudiese provocar el cáncer de mama. Cuando hablamos de cáncer de mama, estamos acostumbrados a creer que el cáncer de mama es solamente para las mujeres. Obviamente las estadísticas son mucho más altas en las mujeres, pero ¿qué pasa con el cáncer de mama en los masculinos? Ok, claro que el hecho de ser mujer nos hace más propenso porque tenemos más tejido mamario y es por ello que es más usual que sean mujeres. Pero en hombres también hay un 1% de probabilidades que en hombres exista el cáncer de mama. Y en aquellos pacientes, aquellos masculinos cuyas madres, abuelas han tenido cáncer de mama, tienen aún de ese 1% un 50% mayor de probabilidad de tener el cáncer de mama. También actualmente los pacientes transgénero que utilizan el estrógeno pueden estar asociados a también una elevación de la probabilidad de cáncer de mama en esos casos. ¿Cuándo se hace la primera revisión? ¿A qué edad? Haciendo acotación que la doctora Jessica Salazar es médico, cirujano y oncólogo. Si yo digo, bueno, ¿a qué edad? ¿En la adolescencia, en la niñez, en la adultez, a los 30, 40, 50, 60 años? ¿Cuándo sería ese primer toque de conciencia para revisar las mamas? Ok, está establecido que una de las maneras de prevención del cáncer de mama es realizarse los estudios de pesquisa. ¿Cuáles serían en estos casos? Eco mamario y mamografía.
¿ok? Serían los primeros. La mamografía se debe hacer entre los 35, a partir de los 35 y 40 años, una vez al año. Debe ser, por supuesto, complementada con un eco mamario. Estos son estudios complementarios, importante que lo recuerden, no son estudios excluyentes, deben ser realizados, porque hay personas que se molestan cuando le dicen, no, si usted no trae el eco mamario, no le hacemos la mamografía. Y él está en lo correcto, deben ser estudios complementarios, porque hay lesiones que no se ven en el eco mamario, pero sí se ven en la mamografía y viceversa. Por eso son complementarios. El eco mamario, pues sí lo debemos hacer a partir de los 25 años, la mamografía entre los 35 y 40 años, nuestra primera. Anual. Anual. Esto deben ser estudios anual. A menos que, ¿cuál sería la diferencia? En pacientes cuya madre, abuela, que tengan antecedentes genéticos de cáncer de mama, cáncer de ovario, la mamografía sí debe ser, y el estudio del eco debe ser antes, por lo menos unos 5 años antes. En aquellos pacientes que tienen algún familiar que tenga la patología. Una vez que ya tenemos la mamografía, el eco mamario, debe ser evaluada por un especialista. Importantísimo, la gente sí hace los estudios, después no los lleva. No los lleva. Y entonces, pues ahí se queda la información. Para eso está la doctora Jessica Salazar, para alarnos un poquito las orejas y tomar conciencia de que hay que hacerse la mamografía, hay que hacerse el eco y llevarlo a consulta. Importante, no es que ustedes van a leer el informe. Exacto. Nosotros no somos médicos. Porque nos pasa eventualmente, no, yo leí el informe y estaba todo bien. Y eso no debe ser evaluado por un especialista, cirujano oncólogo, ginecólogo oncólogo, un mastólogo que verifique que realmente la clínica y lo paraclínico, el examen físico y el paraclínico están correlacionados. Una vez que nosotros ya tenemos eso y hay alguna lesión o algo, viene el segundo paso. Si hay algo sospechoso, debe ser evaluado ¿con qué? Con una biopsia. Una biopsia. Las biopsias debe hacerle una persona que esté capacitada para realizarla. Hay diferentes tipos de biopsias, no todas se hacen iguales y todas tienen una indicación. También depende mucho del paciente. Recuérdese que actualmente todo lo que es la evaluación es muy personalizada. Entonces, los exámenes que se van a hacer, el tipo de biopsia que se va a hacer, todo es dependiendo de la persona. ¿Ok? Entonces, ya tenemos, supongamos que ya tenemos al paciente, le hicimos el examen clínico. Quiero hacer la acotación, recuérdese que en una época donde la campaña era principalmente tócate. Tócate. ¿Ok? Esa era no, actualmente no es que usted no se toque, no me vaya a malinterpretar, usted se debe seguir tocando. Por supuesto, si usted palpa sus mamas, algo, que ya les voy a hacer esa pregunta más adelante. Pero lo ideal es que usted se haga los exámenes, porque los exámenes, como la mamografía y el eco mamario, nos van a mostrar o alguna lesión que no es palpable. Y como no es palpable y está empezando, se puede tratar de una manera mucho más precoz y, por supuesto, esto incide en la sobrevida del paciente. Cuando nosotras como mujeres decimos, bueno, déjame palpar, ¿no? Y hacer el toque, obviamente, porque nos revisamos y es una de las partes de la campaña. Además, como bien los decías, de los exámenes, ir al especialista. Hay cosas que no se pueden palpar, pero están, o algún tejido que a lo mejor ya está medio extraño. ¿Cómo podemos hacer el examen? O sea, subo el brazo, bajo el brazo, toco la axila, en qué parte de la mama se toca, etcétera, etcétera. Ok, por eso le digo, como el examen se debe seguir haciendo, pero no olvide que es importante hacerse la mamografía y el eco mamario anual. ¿Okay? Pero sí debemos primero ver nuestras mamas, que estén simétricas, cada quien conoce pues la forma de su mama. Una vez que ya las hayamos visualizado sentadas, debemos tocarlos con la mano contralateral alrededor, todo lo que es de manera, siguiendo las agujas del reloj. Las manecillas del reloj. Toda la mama hasta que lleguemos al pezón y debemos siempre como comprimir un poco el pezón a ver si hay alguna secreción a través del mismo. Una vez que verifiquemos eso, debemos revisar la axila. Toda esta parte también. Todo el drenaje de la mama llega hacia la axila. Incluso hay pacientes que se manifiestan con una lesión en axila y en mama no se toca ni se ve nada en el estudio. Y es en la axila. Y es en la axila en donde se evidencia la lesión. Entonces, hacemos nuestro estudio tanto sentadas primero de la mama y la axila y luego acostadas nuevamente mama y axila. Lo ideal es hacerlo por lo menos una vez al mes, una vez cada 2 meses. Pero, como les recuerdo, y eso lo vamos a reforzar muchas veces, y de eso se trata la campaña. La mamografía y el eco mamario primero. Jessica, una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer entra en crisis
Y es que he tenido amigas y a mí misma me ha sucedido. Estamos en el periodo de ovulación o de menstruación y sentimos las mamas inflamadas o sentimos como, no estoy segura si tengo un bulto, no, esa sensibilidad. Esperamos que se vaya la menstruación, que terminemos de ovular para ir al especialista o lo hacemos en ese mismo instante en crisis total y nerviosismo, porque nos puede haber sucedido a algunas mujeres. Es preferible esperar que termine el periodo de ovulación antes del examen. Acuérdense que al haber una elevación del estrógeno, eso también va a hacer que nuestras mamas estén mucho más densas, mucho más sensibles y eventualmente se puedan pensar que hay alguna lesión que realmente no exista. Entonces es preferible esperar y luego hacer tanto el examen físico como el examen paraclínico. Pero escuchen, esperar, no es que van a esperar 4 meses, esperar es esperar una semanita que ustedes pasen de su ciclo para luego entonces volvemos otra vez con el eco y con la mamografía. En el caso de las mujeres que ya no tienen su ciclo menstrual, que pasaron por la menopausia, ¿tienen en ese momento que hacer algún otro tipo de examen cuando los estrógenos están completamente distintos? O sea, deben hacer igual mamografía. Así tengan 60, 70 así años. tenga hasta 70 años. Se dice que después de los 70 años, si no debemos hacer la mamografía anual, sino la mamografía cada 2 años. ¿Ok? En eso sí hay un cambio. Pero el resto de los exámenes hay que hacerlo. Hay que hacer densitometría, importante que no es exactamente el punto de esto, pero es hacer la citología desde el inicio de las relaciones sexuales. Recuerden que el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte a nivel nacional y es importante recordar que hay que hacer la citología todos los años. Y actualmente existe la vacuna del VPH, podemos tener una prevención del VPH y eso nos va a disminuir también el cáncer de cuello uterino, que no es el tema realmente de hoy, pero hay que tomar conciencia de que debe hacerse esos exámenes de rutina, citología, mamografía, ecomamario, debemos hacerlos anual, acostumbrarnos a hacerlos anualmente. Debemos hacernos los exámenes, pero cuando esos exámenes salen positivos para cáncer, ¿qué pasa en ese instante con la emoción, en cómo recibe el diagnóstico el paciente, que cada uno obviamente es distinto, si hay diferentes etapas, si hay diferentes pasos, operaciones, tratamientos, como médico cirujano y oncólogo para aquellas personas que han sido diagnosticadas o se sienten perdidas, ¿qué le puede decir? Okay. Primero que nada, una vez que ya tenemos por examen, por mamografía, por ecomamario, vemos la lesión, le tomamos la biopsia. Como le había comentado anteriormente, pues hay diferentes tipos de tomas de biopsia. Tenemos aguja gruesa, tenemos ahorita una que es vaciado por aspiración. Una vez que tenemos la biopsia, tenemos la histología, el tipo de célula de ese cáncer, es que nosotros vamos a decidir qué tipo de tratamiento. A eso se le hace una serie de estudios. Tenemos que saber si es receptores de estrógeno y progesterona positivos, si tiene el ER2 positivo, y eso a su vez también nos va a marcar la diferencia entre el tipo de cáncer y cuál es el tratamiento a seguir. No todos los cánceres son iguales. Incluso, aunque tenga el mismo tipo histológico, pero las características del paciente son diferentes, el tratamiento puede variar. Hay un abanico importante de tratamientos. En resumen, pues se dirían en 3 partes, pues sería una unión entre el oncólogo médico, que es aquel especialista que coloca la quimioterapia o la hormonoterapia, para hacerlo como corto, es un gran abanico, pero en línea general pues es la quimioterapia. El radiooncólogo, que es el que pone la radioterapia, y nosotros los cirujanos oncólogos que hacemos la intervención quirúrgica, hacemos la resección. Ahora, dependiendo, una vez que ya tenemos ese diagnóstico, nosotros tenemos que hacer, aparte de los exámenes que le comenté, que se llama la inmunistoquímica, debemos hacer todos los estudios de extensión. Eso nos van a decir qué tan avanzado o en qué etapa está el cáncer. Hay gente que se confunde cuando ve las biopsias y dice el grado histológico. El grado histológico no es lo mismo que la etapa en que está el cáncer. En la etapa que está en cáncer, nosotros, pues en grandes rasgos, sería etapa inicial, se divide en 4, 1, 2 y 3, y a su vez 1, 2, 3 y 4, y a su vez esas se subdividen dependiendo de ciertas características, pero para poder saber tenemos que hacer estudios de extensión. ¿Cuáles son? Tomografía de tórax, abdomen, pelvis. Tenemos que hacer un gammagrama óseo. ¿Para qué? Porque los principales sitios de metástasis pues son el pulmón, el hígado y los huesos.
Una vez nosotros sepamos que no haya metástasis, o sea, que la lesión no esté solamente en la mama, sino que no haya ido a otro órgano a distancia, lo clasificamos y decidimos cuál va a ser el tipo de tratamiento que el mejor para él. Puede empezar con quimioterapia y después lo operamos, o puede ser primero lo operamos y después le damos quimio y radio. Dependiendo del paciente. Pero en línea general casi siempre vamos los tres, o al principio o al final. Por lo menos en mi caso, que yo soy cirujana, también dentro de las cirugías de mama pues hay variación. Nosotros tenemos desde las más pequeñas, las más precoces, que son mastectomías parciales, que es solo la resección de una parte de la mama, y la disección o la evaluación de la axila, que hacemos primero gangliocentinela, si lo amerita, y hacemos disección dependiendo del gangliocentinela, hasta mastectomías radicales, que es la erradicación pues de toda la mama. Todo eso va a depender de el estadio del paciente y del tipo histológico que tenga el paciente. Hay cánceres muy pequeños, pero son muy agresivos y iniciamos con quimio, aunque son pequeñitos, y hay cánceres que son muy grandes que iniciamos con la parte quirúrgica. Entonces todo depende de las características y el tipo histológico del paciente. Por eso la importancia desde el día 1 de estar en las manos de un especialista y no escuchar las historias de otras personas, sino que ir directamente a su caso. O sea, me hago el examen porque que le haya sucedido a otras personas y tampoco voy a buscar en doctor Google, no quiere decir que me suceda a mí. En el caso de una persona que ya ha sido operada, cáncer de mama, en ese instante, ¿qué sucede allí? ¿Cómo es la vida después de estas pacientes? ¿Cómo es la recuperación? ¿Qué pasa si luego esas cicatrices quedan allí? Si hay personas que dicen, bueno, pero no sé, me quitaron las mamas y perdí la vida. ¿Cuál es el último paso? Obviamente apostando a la recuperación, ¿no? Claro. Dentro de las intervenciones quirúrgicas de mama, también está la reconstructiva, el hecho de que nosotros hagamos una resección de la mama, se puede hacer una reconstrucción de manera inmediata por un cirujano plástico que está especializado en eso. Hay diferentes técnicas en donde la recuperación y la simetrización queda perfecta. O sea, al paciente se le hace la resección de la mama, se le puede hacer un dorsal, un trans, dependiendo de lo que el cirujano plástico pues considere, y esa reconstrucción queda perfecta. Espectacular. O sea, el paciente va a ir puede ir al día una vez que esté recuperado y no se nota, no se evidencia que al paciente se le hizo la mastectomía. Eso es una de las grandes avances de la cirugía oncoplástica, la parte reconstructiva. Es importantísimo el apoyo familiar. No es lo mismo un paciente que está solo a un paciente que está acompañado. La motivación es diferente. Cuando a una persona ya le dan de alta y decretamos que ganó esa lucha contra el cáncer, ya estoy recuperada, ¿cada cuánto tiene que ir al especialista nuevamente? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Debe seguir con la misma actitud, obviamente desde el día 1 y años después? Claro, es importante, como bien dijiste, la actitud del paciente. Una vez que usted está diagnosticado, usted tiene que pensar que se va a curar. Usted va a hacer todo lo posible para curarse, pero usted se va a curar. Y al final va a lograr curarse, que es lo que realmente usted busca. Ahora, el control. Una vez que nosotros ya se hizo todo su tratamiento, el que era adecuado para él, el control debe ser cada 3 meses por 2 años, luego cada 6 meses por 3 años más, son 5, después una vez al año por 5 años, hasta que cumpla los 10 años de seguimiento. Normalmente todos los estudios son básicamente entre 10 y 15 años, entonces nosotros le hacemos un control al paciente por 10 años. En aquellas mujeres, igual hombres, pues mujeres que tengan hijos, varones, que tengan el cáncer de mama, nosotros pues también nos involucramos con su descendencia y comenzamos a evaluarlos de manera preventiva. Entonces no solamente es la evaluación que le tenemos al paciente, sino el seguimiento que también le hacemos a su descendencia. Pero inicialmente cada 3 meses por los primeros 2 años. Jessica, tú terminas haciéndote amigos de los pacientes y me consta, lo digo con toda propiedad. ¿Cuál es la experiencia desde esa actitud, el seguimiento? Porque te conviertes en doctora, te conviertes en amiga, te conviertes en la que entra a la habitación y te hace reír aunque estés anestesiada. Esa actitud, tú como doctora, tomar de la mano al paciente y la reacción y la recuperación de esas mujeres que están pasando por un mal rato.
Bueno, el paciente pues realmente termina siendo tu amigo porque como lo ves por 10 años continuos, Ujú. ya él es tu amigo. Entonces, bueno, ya tú compartes con él, ya deja, no solamente es médico-paciente, sino es amigo. Termina siendo tu amigo. Y como le dijimos, seguimos a veces la descendencia, entonces vemos 5 o 10 años al hijo, al siguiente hijo, y al final tenemos como 30 años viendo a toda la familia. Entonces, bueno, esa parte es súper agradable. Y los pacientes también se sienten más tranquilos, se sienten más seguros, porque ya te conocen. Y ya conocen pues tu trabajo, han visto cómo él ha evolucionado bien. Y entonces eso les da seguridad. Por supuesto, la actitud positiva que él tenga hacia todo el entorno. Hacia el mundo, Hacia además. todo el entorno. Importante pues recalcar el manejo del estrés, el apoyo familiar, el manejo emocional antes, durante y después del diagnóstico de un cáncer. Hay muchas personas que dicen, yo sé que tengo algo, tengo una pelota, tengo una secreción, pero me da un miedo ir al médico. No quieren em, confrontar, ¿no? O afrontar el momento en que se hagan un examen o le den un diagnóstico. Yo siempre digo, es mucho más peligroso que te quedes callada con eso y te puede matar más el miedo que en realidad afrontar la enfermedad. ¿Cuál es el mensaje para aquellas mujeres que en estos momentos saben que tienen algo mínimo en las mamas o que tienen muchos años que no se hacen la mamografía? ¿Qué les dices de tú a tú como mujer y como doctora? El mensaje principal es que no tengan miedo. O sea, no hay una razón por la cual tener miedo. Es mejor diagnosticar esta enfermedad cuando está precoz, cuando está iniciando, que cuando ya está avanzada. Porque el pronóstico, la sobrevida cambia ampliamente desde un estadio precoz a un estadio avanzado. Entonces, disminuye el miedo. Nosotros los médicos, hay una cantidad de cirujanos oncólogos, de mastólogos, ninguno comemos personas, todos comemos de comida. Entonces, no nos tengan miedo. Hay gente que antes también le tenía miedo a la mamografía porque decía que eso era doloroso. Ahorita hay una cantidad de equipos que son ultra 3D, que son 3HD, Es otra cosa, es que otra no te historia. aplastan, que no te duelen, que están hechos para personas que tienen prótesis, porque hay gente que decía, no, es que si tengo la prótesis y entonces me ponen la mamografía, se me rompe, eso no existe, porque realmente el equipo está diseñado para pacientes con prótesis. Hay otros tipos de equipos que se pueden usar, existe la resonancia magnética, existe un sinfín de estudios que podemos hacer. Entonces, no hay por qué tenernos miedo a los médicos, no hay por qué tenerle miedo al paraclínico. Lo importante es que si usted va a tener algo, se diagnostique de manera precoz. Y al diagnosticarlo de manera precoz, usted se va a curar. Amén y decretado. Redes, por favor, por dónde te contactan y por dónde también ven los videos donde haces un llamado de conciencia. ¿Cuáles son tus redes? Yo estoy como doctora Jessica Salazar en Instagram y bueno, Por ahí, Por ahí. ahí la tienen. Allá conocen a la doctora Jessica Salazar. Yo soy una de las pacientes que terminé haciéndome amiga de ella. Lo certifico y te lo agradezco inmensamente por mí y por todas las personas que han sanado. Mil bendiciones. Gracias por acompañarnos esta mañana. Toma conciencia que juntos podemos vencer el cáncer de mama. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.